Paz de Cristo, hermanos. Les saludo con la paz de Cristo, esperando que todos se encuentren muy bien. En este jueves, pues quiero traerles una breve reflexión acerca de la palabra del Señor, ah, trayendo de alguna manera una palabra de aliento a sus corazones, ya que pues hemos pasado por unas situaciones difíciles en las que puedo creer y puedo sentir que alguien de alguna manera esté sintiendo desánimo, esté sintiendo ah, eh, o le han faltado ganas de seguir caminando en el camino del Señor. Y reflexionando un poco en la palabra de Dios, quiero referirme a una cita muy especial en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, donde el profeta Elías recibe una amenaza para su vida, en la que se ve en una circunstancia difícil. Y quiero que me acompañes. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1, dice: Acab dijo a Jezabel, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de todo lo que y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, que los hijos de Israel, han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se quedó a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi,
ungirás por rey sobre Israel, y Elías, hijo de Safat, de Abed, y ungirás para que sea por rey sobre Israel. Amén. Hasta ahí solamente quiero reflexionar un poco en la situación en la que Elías había en un momento de su vida, un capítulo para atrás, acabamos de ver cómo Elías había hecho grandes señales, donde había invocado y avergonzado de alguna forma a los profetas de Baal antes de darles muerte, y había hecho unas hazañas muy, muy poderosas, muy, muy grandes, donde el nombre de Dios fue invocado y fue puesto en alto por la fe y la palabra que Elías había desatado en aquel lugar. ¿Se recuerda usted donde hace descender fuego del cielo, haciendo los altares, un altar para Baal y un altar para el Dios de Elías? Y vimos cómo Dios mostró su poder a través de este acto, pero ahora en este momento estamos viendo cómo Elías está huyendo. Está huyendo tras la amenaza de una mujer, Jezabel. Esta malvada Jezabel había mandado decirle a Elías que ella iba a tomar venganza por lo que había sucedido, por lo que había hecho él a los profetas. Entonces, Elías, con un gran temor, se siente amenazado, se siente, pues, en su corazón que su vida, ¿verdad?, no continuaría mucho más, que había venido un desánimo sobre él, y empieza a tomar camino a cierto lugar donde en ese momento él deseaba quitarse la vida, donde en ese momento él ya no quería seguir caminando, donde él ya, después de lo que de esa amenaza de muerte y de lo que acababa de hacer, él dice, bueno, pues yo no soy mejor que mis padres, yo ya no quiero seguir caminando, esto es demasiado para mí, tras la amenaza de una mujer. Entonces podemos ver en la palabra del Señor que un hombre tan heroico como Elías, un hombre que tenía una conexión con Dios tan grande, en un momento había sido acobardado ante cierta amenaza. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuántas veces no te has sentido tú amenazado por el enemigo? A veces el enemigo no tiene ni siquiera la suficiente fuerza o ni siquiera la suficiente autoridad para venir delante de ti, sino que manda mensajeros como la malvada Jezabel. Jezabel le manda un mensajero a Elías y diciendo que ella iba a tomar venganza por lo que él había hecho. Entonces Elías se siente deprimido, en este momento se siente que ya no quiere seguir caminando. Muchas veces en nuestro caminar, en el camino del Señor, la amenaza, el temor por seguir caminando, nos hace tomar rumbos diferentes, nos hace venir desánimo a nuestro corazón y llegar a situaciones donde ya no queremos seguir caminando, ya no queremos tener, ya decimos, ya esto es demasiado para mí. La palabra del Señor nos enseña que Dios no nos da cargas que nosotros no podamos llevar. Dios siempre va a proveer para sus hijos. En ese momento Elías estaba en un lugar donde se sienta y empieza a meditar en todo lo que estaba pasando a su alrededor, de modo que él ya no quería vivir. Él ya no quería seguir caminando, y vemos cómo él, desanimado en ese lugar, se queda dormido. Muchas ocasiones
los problemas de la vida nos traen esta situación, nos ponen en aprietos en el cual nosotros pensamos, bueno, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer? Y ante problemas como estos, el desánimo llega a nuestros corazones. Pero hay una noticia muy importante para los hijos de Dios, los que somos llamados conforme a sus propósitos. Dice la palabra de Dios que Dios nunca nos va a desamparar, Dios va a proveer para nuestras vidas. Y en el caso de Elías, dice la palabra del Señor que llegó a su corazón, a su lugar donde él estaba, llegó la provisión, llegó la comida donde él fue alimentado. El Señor lo despierta y le trae de comer una torta y le trae de comer agua, la provisión que lo iba a ayudar para seguir caminando. Esta comida, algo interesante que la palabra del Señor nos muestra, es que esta comida le ayudó a él para caminar por 40 días. Démonos cuenta que en los momentos de desánimo, si tú estás luchando, si tú estás desanimado, hermano, amigo, Dios va a traer su provisión. Aún en el momento más decepcionante de tu vida, en el momento de más temor en tu corazón, Dios va a traer la provisión y te va a dar para que sigas caminando hasta donde el Señor quiere llevarte. Entonces dice la Biblia que Elías, al comer, al ser alimentado con ese alimento de parte de Dios, dice que el Señor le da las instrucciones que siga caminando. Llega un momento, aún en ese momento, Elías no había entendido lo que estaba pasando. Él fue y caminó, y de repente dice que después de haber caminado esos 40 días, en un viaje bastante largo, dice que llega a un lugar donde estaba una cueva. Una cueva donde él se refugia. Y está ahí, y llega el Señor en ese momento de su vida y le habla y le dice: ¿qué haces ahí, Elías? A lo mejor aún no había entendido, aún había un desánimo y había confusión dentro de su mente, y el Señor busca sacarlo de esa situación donde él estaba. En el estrés de la vida, en la lucha de la vida, muchas personas llegan a tomar lugar en sus vidas de refugiarse en situaciones donde se aíslan de las cosas, se aíslan de las personas, se aíslan aún incluso de la voluntad de Dios, y no quieren seguir, y se aíslan en esa cueva y buscan ese lugar de aislamiento donde no les permite seguir caminando, donde no pueden seguir ellos por desánimo o por temor seguir caminando. Pero lo importante en estas situaciones es que esa no es la voluntad de Dios. Aislarnos y encuevarnos en ciertos lugares o en ciertas situaciones no es la voluntad de Dios. Dios siempre va a querer sacarnos de esas circunstancias, de esos momentos, para poder darnos un propósito. Y fue lo que estaba sucediendo en este momento en la vida de Elías. Dios le dice a Elías: sal de ahí, sal de ese lugar, sal de esa situación. Y quiero que te pongas de pie y quiero que veas mi gloria. Entonces Elías, al salir de su cueva, dice que empieza a ver, en la palabra del Señor nos muestra cómo él fue donde él se mete, al sacarlo al Señor de esa cueva, el Señor lo saca y lo pone frente al monte. Llega Elías al monte del Señor, donde el Señor había hecho grandes prodigios muchos años para atrás con Moisés, donde le había enseñado, donde se le había mostrado. Ese lugar era el lugar de la presencia de Dios. Ese monte donde Elías se encontraba era el lugar, puedo pensarlo yo así en mis palabras, el lugar preferido de Dios, donde Dios tenía encuentros con personas. Hoy en día yo puedo pensar que ese lugar de encuentro de Dios, ese lugar, Monte de Oreb, que es casa de Dios, es la casa de nuestro Dios, es el templo, es donde nosotros tenemos momentos
de encuentros donde nos confronta el Señor. Y en ese momento Elías estaba delante del monte del Señor. Ahí lo saca Dios de esa cueva y le dice, ponte de pie. Y entonces empieza a tener una experiencia muy grande donde él empieza a ver cómo la peña se desgajaba, donde había terremotos, donde había cosas, ¿verdad?, extraordinarias y extra normales que no se veían. Pero dice la Biblia que Dios no estaba en eso. Dios estaba mostrando su poder, pero Dios no estaba ahí. Y se veían cosas asombrosas que Elías estaba viendo en ese momento, pero dice que solo en el silbido apacible Elías logró detectar la presencia de Dios y dijo, esta es, porque él tenía un oído bastante agudizado ante la voz de Dios, y dice que al escuchar y al sentir que la presencia de Dios estaba ahí, dice que se inclinó delante de él. Entonces, Dios siempre va a buscar llamar nuestra atención, pero va a ser de nosotros detectar en dónde está Dios. Dios no siempre está en movimientos grandes, en situaciones asombrosas, porque a veces como seres humanos queremos ver algo realmente asombroso para decir, ese es Dios. Y Dios no siempre está en eso. Dios está siempre en lugares donde quiere que nosotros escuchemos, donde nosotros estemos atentos y podamos percibir la voz de Él. No siempre los movimientos que parecen ser extravagantes, no todos esos movimientos tienen a Dios. Los movimientos de personas que hablan y en gritos y en cosas que a nuestro parecer parece ser impresionante, no siempre todas esas situaciones tienen a Dios. Dios siempre va a estar en lugares donde Él quiere la máxima atención. Y cuando nosotros aprendamos a distinguir la voz de Dios, vamos a saber postrarnos y decir, Dios está en este lugar. Aprendamos en estos momentos, en estas situaciones donde Dios quiere llamar nuestra atención, podamos distinguir la voz de Dios, no en lo que parece ser agradable, no en lo que parece ser emocionante, sino donde Dios quiere que nosotros pongamos atención a su palabra, porque una vez que nosotros sabemos distinguir la voz de Dios, vamos a poder recibir el llamado, vamos a poder recibir la instrucción de Dios para nuestra vida, y Dios nos ha llamado para eso, para que nosotros vayamos y hagamos la voluntad de Él. No nos intimidemos ante la voz del enemigo cuando el enemigo nos diga, nos quiera de alguna manera amenazar, nos quiera ver de alguna manera encuevados, nos quiera ver en una situación atemorizada. Yo los invito, yo los animo, hermanos, que levantemos nuestra voz, levantemos nuestra mirada al Señor, y sigamos caminando, sigamos avanzando hacia donde el Señor nos quiera llevar, lo que el Señor quiera hacer en nuestra persona. Salgamos de esa cueva, salgamos de esos lugares de aislamiento y creámosle a Dios, pongámonos de pie delante de Él y digámosle, Señor, aquí estoy, voy a seguir, voy a servirte, voy a buscar adorarte aún en mi situación, como yo esté batallando, aún en la situación en la que yo me encuentre, yo voy a seguir caminando porque tú estás conmigo. Yo he visto tu poder, yo he visto tu mano que me ha llevado hasta este lugar. No importa la situación, hermanos, sigamos caminando, sigamos adelante y luchemos por seguir adorando a nuestro Dios. Les esperamos, hermanos, en este domingo. Les esperamos que la gloria de Dios, ¿verdad?, unámonos para seguir adorando, para seguir buscando la voluntad de nuestro Padre Celestial, aquel que nos ha sacado de esclavitud, aquel que nos ha sacado, ¿verdad?, de los temores. Él está para poder estar siguiendo, guiándonos en nuestro caminar. Hermanos, les animo para que sigan caminando.
esperamos vernos este domingo, y Dios me los bendiga ahí desde sus hogares. Dios bendiga a sus preciosas familias y Dios, ¿verdad?, siga llevándolos adelante, hermanos. Dios los bendiga. Pues, por mi parte, esto es una breve reflexión de la palabra de Dios. Cuídense mucho, les amo en Cristo. Dios los bendiga, hermanos.